Vale, pues hola Juan, ¿cómo estás? Ya estamos grabando. Bueno, quería hoy con Juan, que es un futuro estudiante de ciencia de datos, futuro científico de datos, vamos a hacer una pequeña clase, una pequeña introducción al mundillo de las APIs. Él es un apasionado de la informática y la ciencia de datos, con lo cual yo creo que esta clase es a un nivel muy básico, va a ser algo cortito, pero bueno, yo creo que irá bien, Juan. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, básicamente, bueno, lo que he hecho es, he compartido pantalla, ¿vale? Y entonces, básicamente sería simplemente, vamos a ver si he hecho una pequeña estructura para, ves el navegador, ¿no? Perfecto, sí, se ve, bárbaro. Vale, muy bien. Pues a ver, voy a empezar con algo, bueno, va a ser un poco improvisado, ¿eh? No es que me haya preparado aquí algo excesivamente en detalle. Pero bueno, básicamente, como introducción a las APIs, bueno, podrías, no sé, hacer casi una tesis doctoral sobre el tema de APIs, pero básicamente para entendernos así en una, digamos, en una definición corta, pues mira, encontré este articulito que está muy bien, ¿vale? Entonces, lo que hace básicamente es, tú imagínate que eres esto, estás desde tu aplicación móvil, aquí con tu móvil, ¿vale? Entonces, tú quieres, pues no sé, digamos, por ejemplo, obtener una aplicación, ¿vale? Obtener una información. Entonces, la manera en que se programaba hace 20 años era básicamente todo estaba en el backend, ¿vale? Y ahora eso ya no se hace así. Ahora hay un nuevo modelo, bueno, nuevo, esto lleva ya décadas, vamos, pero una década, pero es un nuevo modelo, digamos, de negocio que básicamente tú lo que haces es recurrir a un servicio externo y obtienes la información a través de ahí. Entonces, básicamente, esto es interesante porque sería un poco llevado a un ejemplo de la vida real. Pues imagínate que tú eres el usuario, estás en un restaurante, ¿vale? Entonces tú quieres comer. Entonces tú básicamente tienes dos opciones. Si estás en un restaurante de self-service, es como se programaba hace muchos años, ¿vale? Tú vas, te levantas, coges tu comida y entonces te la traes a tu mesa y comes, ¿vale? Eso sería todo, digamos, todo tendrías que hacerlo tú, digamos, y sería todo de alguna manera programado en el backend. Y de la manera que se hace ahora con estas APIs, pues digamos que la API jugaría un poco el rol de un camarero, ¿vale? Tú le pedirías información, el camarero iría a la cocina, cogería la comida y te traería la comida, la bebida o lo que hayas pedido, ¿vale? Entonces, ese es el nuevo modelo. Y de hecho, ahora es un sistema pues digamos que hay mucha gente desarrollando APIs, ¿vale? Porque es un sistema que da dinero. Entonces, básicamente, si tú desarrollas o sea, hay gente haciendo APIs de todo. Hay gente haciendo APIs que lo que hacen es básicamente ofrecerte datos. Hay gente haciendo APIs que lo que hacen es, pues no sé, ofrecer imágenes. Hay todo tipo de APIs, ¿vale? Es un negocio que realmente pues está ahora mismo al alza. Entonces, hay muchos tipos de APIs, ¿vale? Hay algunas que son más complejas. Si escarbas y si rebuscas un poco en Internet, pues seguramente encontrarás más información y te darás cuenta que esto que te he explicado ahora es bastante básico. Pero bueno, para hacer digamos, una explicación así rapidita y que sea comprensible, pues eso sería un poco la API. Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, en la página, imagínate que tienes una página web de fútbol, ¿vale? Pues imagínate que tú tienes un sistema de filtros y quieres, no sé, el usuario quiere saber cuántos goles ha metido su equipo en la última temporada. Pues entonces, la manera tradicional de hacerlo hubiera sido tener en tu servidor todos los datos con todas los datos de fútbol de un montón de temporadas. Entonces, hacer un sistema que rebuscara entre esos datos y te lo desplegara en pantalla, ¿vale? Ahora ya no es así. Ahora tú simplemente pagas una cuota al que ha desarrollado la API y entonces, básicamente, lo que haces es obtener, es como un servicio, ¿vale? Obtener esos datos de esa API. ¿Vale? Entonces, bueno, como te digo, hay APIs de todo tipo. Hay incluso algunas que son como a nivel muy básico, pero que está muy bien para entender el concepto. Por ejemplo, hay una API que es simplemente de hechos sobre gatos, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí va la URL, ¿vale? Entonces, simplemente aquí hay un hecho sobre un gato, ¿no? Algo sobre comidas de gatos, tal, no sé qué, y si vuelves a recargar, pues te dice otra, ¿vale? Otra. Y cada vez que tú recargas la URL, te da un hecho de gatos, ¿sabes? Entonces, imagínate que tú quieres hacer una web de gatos. En vez de tener que hacer algo súper complejo o meter digamos, en tu base de datos 5 millones de frases de gatos, pues lo que haces es llamar a esta API, ¿vale? Pagas una pequeña cantidad, cada vez, normalmente esto va por
por uso normalmente. Entonces, si tú llamas, a lo mejor muchos portales web te ofrecen una cuota de 100, 200 llamadas a APIs que son gratuitas, ¿vale? Entonces, tú te das de alta y te ofrecen el servicio gratuito. A medida que tú vas incrementando la demanda, pues ya te van cobrando una pequeña cuota, ¿vale? Entonces, básicamente sería eso. Entonces, para que lo entiendas un poco también, hay una cosa que es importante, hay diferentes tipos de llamada API. No sé si habrás visto algo, pero hay get, post, put, hay diferentes tipos de llamadas. Entonces, esto, por ejemplo, sería del tipo get. ¿Por qué? Porque una API del tipo get tiene la información aquí en la URL, ¿vale? Sin embargo, hay otras APIs que lo que hacen es llevar la información en el código digamos, del script. Esos son de tipo post. Entonces, en principio, tú no ves nada aquí en la URL, ¿sabes? Va todo, digamos, en el backend. Entonces, de alguna manera, esas son un poquito más seguras, ¿vale? Pero por ejemplo, estas llamadas GET de APIs se utilizan bastante porque es muy versátil, porque tú simplemente si quieres, digamos, realizar una llamada, pues no tienes más que escribir en la URL y básicamente tendrías la información de ahí, ¿vale? Entonces, normalmente las APIs te ofrecen la información en formato JSON, ¿vale? Esto es un formato JSON que no es más que una manera de estructurar la información, ¿vale? Aquí, bueno, realmente es solo una línea, pero bueno, ya se ve con las llavecitas estas de aquí, esto ya te indica que estás leyendo un formato JSON y normalmente las APIs pues lo que hacen es sacarte en pantalla esa información en formato JSON. Entonces, básicamente, bueno, pues es cómo funciona. Hay otros tipos de APIs, por ejemplo, ayer estuve buscando una que es también de tipo GET, porque va encriptado, digamos, en la URL y es también relacionada con gatos, pero con imágenes, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la API. Entonces, tú simplemente, imagínate el mismo ejemplo de antes, que quieres hacer una página web en la cual quieres enseñar al usuario fotos de gatos con una palabra. Pues podrías usar esto, ¿ves? Yo clico aquí. Entonces, aquí, bueno, en este caso no se ve, pero está aquí escrito hello, ¿vale? Entonces, algún personaje de Internet ha decidido que hacer una API en la cual se despliegue una foto de un gato con una palabra que tú quieras, pues sería una buena idea. Entonces aquí he puesto hello, pero por ejemplo aquí puedo poner, pues no sé, por ejemplo, Miguel, ¿vale? Otra. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo funcionan las APIs de tipo GET, ¿sabes? Porque tú aquí en la URL modificas este parámetro y entonces el tipo de información que te da, la salida, el output de la API en sí, pues va de alguna manera en relación a lo que has puesto aquí en la URL, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto sería un tipo de API que sería GET y bueno, pues es, bueno, pues no sé, si tú quisieras poner, por ejemplo, casa y si quisieras hacer, pues de nuevo, si quisieras hacer una web que desplegara fotos de gatos, simplemente, pues en vez de llenar tu servidor con millones de fotos de gatos, pues utilizarías esta API, que además es gratuita, y ya está. Y sería todo mucho más fácil de programar, mucho más sostenible, porque además digamos que los servidores no se llenan con un montón de información, sino que la información está más centralizada, con lo cual básicamente es un tema que todo el mundo gana con ello, porque el creador de la API, si la API tiene éxito, puedes llegar a hacer mucho dinero con una API que despliegue algo interesante. Y tú a nivel de desarrollador, pues también te supone mucha facilidad a la hora de desarrollar la aplicación que tú quieres. Entonces, digamos que es un modelo en el que todo el mundo gana. Entonces, no todas las APIs son así tan sencillas. Por ejemplo, esta que te quería enseñar, esta, por ejemplo, es la que uso yo en mis aplicaciones de fútbol, ¿vale? Esto es una API de fútbol. Entonces, esta es de tipo post, ¿vale? Aquí esto ya no va encriptado en la URL porque normalmente cuando las APIs son ya un poco más complejas, pues tú lo que haces es incrustar, digamos, el código en el cuerpo de la llamada a la API, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjate, bueno, aquí tienes, esta API te da información sobre jugadores, sobre estadísticas, sobre eventos. Aquí tienes un montón de parámetros, ¿vale? Igual que antes era súper sencillo, era simplemente repetir la URL con una palabra y te sacaba, pues esto sería una API, un ejemplo de una API ya mucho más compleja, ¿vale? Entonces, esta API ya no es gratuita. Esta API, si haces, me parece que son 100 llamadas al día, te lo dejan gratis
y luego ya con una cuota de, no sé si son 20 euros al mes, te dejan 750 llamadas al día y con una cuota de 30 euros al mes, 7.500 va increciendo, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, si eres una empresa que realmente trabaja con datos de fútbol y tienes que hacer muchísimas llamadas, pues al final acabas recurriendo a este tipo de servicios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo va encriptada la información. Cada liga tiene un número, la del 39 me parece que corresponde a la liga inglesa, ¿vale? Entonces tú puedes elegir una temporada, sería la 2020, sería la temporada 2020-2021 y el equipo 33, si no recuerdo mal, es el Manchester City, ¿vale? Puedes poner una fecha y todo, entonces tú le das aquí al endpoint y aquí tienes toda la información desplegada, ¿vale? Entonces, está encriptado, es lo que te digo, está de alguna manera, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande porque yo creo que es demasiado pequeño, en formato JSON, pero bueno, aquí te lo ponen bien clarito en la web para que lo veas, ¿vale? Entonces, aquí tienes, por ejemplo, este sería el equipo, el ID 33, que es el que hemos puesto aquí, es el Manchester United, ¿vale? Entonces, en estos parámetros que hemos puesto aquí, de la Liga 39, que sería la Premier League, ¿vale? Se corresponde el número 39, se corresponde con la Premier League, pues aquí tienes un montón de parámetros relativos a información del Manchester United en la Premier League durante la temporada 2020-2021. Entonces, fíjate, aquí tienes, por ejemplo, goles, pues aquí tienes for y against, ¿vale? Entonces, a favor, por ejemplo, for tienes 38 en casa y 35 fuera, ¿vale? Y against, en contra, pues tienes en casa 28 y fuera 16. Tienes información del promedio, ¿vale? El promedio de goles en casa sería 2.0. El promedio de goles fuera de casa sería 1.18. ¿Vale? Entonces tienes información, pues es un montón de información sobre los penaltis marcados, información sobre los penaltis perdidos. Por ejemplo, en esta temporada, pues el Manchester United metió 10 y falló 0. ¿Vale? Información sobre las tarjetas, fíjate, estas son las tarjetas amarillas, el minuto en el que se produjo la tarjeta, entre el 0 y el 15 hubo una, entre el 16 y el 30 hubo 5 tarjetas, puede ser. Esto no sé qué. Vale, no, porque estos son las totales, ¿vale? Entonces, aquí se ve entre el 31 y el 45, pues en total de todos los partidos, el Manchester United había acumulado 11 tarjetas. Y bueno, pues es un poco, pues imagínate esto. Esto es solo una pequeña parte de la API. O sea, la API tiene información sobre todo, tiene información sobre jugadores específicos, tiene información sobre trofeos. Entonces, por ejemplo, canales de televisión. Cuando tú ves un canal de televisión y te sacan una estadística, eso no es que ellos tienen la estadística en algún servidor. Eso es que ellos están pagando una API, ¿vale? Y entonces ellos obtienen la información de esta API y es para ellos muy interesante, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco cómo funciona el mundillo este. Pues ya ves que hay, fíjate, hay incluso casas de apuestas. Aquí tienes todo el tema de las cuotas de las casas de apuestas, ¿vale? Entonces, también puedes utilizar esto para temas de apuestas. Ligas, pues fíjate, aquí tienes ligas diferenciadas por el ID, que sería lo que hemos visto antes, por el equipo, por la temporada, en fin. Tienes todo tipo de información. Aquí ves información sobre lesiones. Bueno, es un mundillo muy interesante y muy apasionante, la verdad. Y bueno, es un poco. Entonces, básicamente, lo que hacemos los desarrolladores es jugar con estos parámetros, incluirlo en el código de nuestra página web para así, de alguna manera, pues sacarlo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en mi web, que es esta, no sé si has visto mi web, es deepsoccer.com, ¿vale? Entonces, aquí, mira, tienes un montón de partidos, ¿vale? Aquí tienes todas predicciones de un montón de partidos. Entonces, bueno, ahora no estoy logueado. Normalmente si clico aquí me saldrían las predicciones, pero bueno, te voy a enseñar cómo va. Esta es la predicción gratuita semanal. Entonces, aquí tienes un partido de la Liga Brasileña, ¿vale? Entonces, aquí tienes pues las posibilidades de ganar, los goles, el número de corners. Entonces, todo esto en realidad, bueno, esto no es solo la API, aquí lo que hay es un modelo de Machine Learning que está haciendo las predicciones, pero los datos sobre los que hacen las predicciones, pues viene de este tipo de APIs, ¿vale? Entonces es como funciona un poco. A su vez, esta web la he diseñado de manera que los datos los ofrezca a través de una API. O sea, al final hay APIs llamándose entre sí y sacando los resultados en otra API. O sea, es todo como al final todo está de alguna manera interconectado. ¿Sabes? Y así es un poco cómo funciona.
Entonces, bueno, eso era un poco lo que te quería explicar. Bueno, aquí tienes, ves, incluso para que te hagas una idea, ves los escuditos de aquí. Estos escuditos también vienen de la API. O sea, la API también te da información sobre los equipos, del nombre y te da imágenes también. Y bueno, es un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, lo que quería hacer ahora, si te parece bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo desarrollar una API súper sencilla en Python, ¿vale? Para que veas a nivel de código cómo funciona. Entonces, voy a utilizar, voy a abrir em, el Visual Studio Code, que es el IDE que normalmente uso. Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación. A ver, vamos a crear una carpeta para que lo veas. Vamos a ponerlo, a ver, aquí Home, Python Scripts. Vamos a hacer aquí una carpetita, ¿vale? Y se va a llamar, pues por ejemplo, New Folder, vamos a llamarlo ejemplo 1, ¿vale? Y vamos a hacerlo aquí. Entonces yo voy a coger y voy a decir, me voy a ir a esa carpeta, ejemplo 1, ¿vale? Y voy a abrir el IDE, el Visual Studio Code, en esa carpeta, ¿vale? Y entonces aquí, a ver cómo era. ¿Cómo se abría el Visual Studio? A ver, espera un momento. Déjame consultar una cosita, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo era. Porque es que creo que es simplemente code, no hay que poner Visual Studio Code, creo que es code, así. Eso es, vale. Y entonces así se abriría el IDE, ¿vale? El IDE es simplemente digamos, un entorno en el cual tú puedes desarrollar tus scripts, ¿vale? Tú podrías desarrollar tu script simplemente en un archivo plano de texto, pero en este caso necesitas necesitas plugins, necesitas cosas que son necesarias, ¿vale? Entonces yo normalmente uso Visual Studio Code, cada uno tiene sus preferencias. En tema Data Science, por ejemplo, la gente usa mucho uno que se llama PyCharm, que está en el entorno de Anaconda. Pero bueno, a nivel de desarrollo de software, este es bastante típico. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito. Voy a crear aquí un nuevo archivo, ¿vale? Que lo vamos a llamar api.py, ¿vale? Lo abrimos. Entonces aquí vamos a empezar de alguna manera, no sé si se podrá hacer un pelín más grande para que se vea mejor. No lo sé, no tengo ni idea. Appearance, vamos a ver si... así se hace un pelín más grande para que se vea mejor. Vamos a hacer esto así, un poquito más grande, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Para que veas poco que desarrollar una API sencillita en Python es súper sencillo, ¿vale? Entonces, para eso, normalmente lo que se usa es una aplicación. La manera más fácil es utilizar una librería que se llama Flask, ¿vale? Entonces, esa librería es súper clásica, entonces la vamos a importar para que, para que, em, para que podamos de alguna manera empezar, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace para empezar la aplicación en sí, tienes que definir este parámetro, ¿vale? Así name. Y esto sería, digamos, de alguna manera el comienzo de la aplicación en sí, ¿vale? Entonces, ahora lo primero que hay que hacer es cerrar este parámetro, ¿vale? Esto sería el principio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, voy a hacer copy-paste porque lo tengo por aquí abajo porque si no va a ser un poquito largo, ¿vale? Y esto sería, digamos, el cierre de la aplicación. Así es como funciona. Entonces, tú vas a escribir tu código, ¿vale? Entonces, aquí lo que estás diciendo es, impórtame la librería Flask, ¿vale? Que es lo que voy a utilizar para desarrollar el código de la API. Aquí le estás diciendo, este es el comienzo de la app, ¿vale? Y la app se va a llamar app y entonces este es, digamos, de alguna manera el final. Esto es sencillamente un sistema de convención para establecer cómo
cómo funciona este tipo de aplicaciones en Flask, ¿vale? Entonces, ahora lo primero que tienes que hacer es, de alguna manera, definir un primer endpoint, ¿vale? Y para eso utilizas este símbolo app, que básicamente lo que haces es decir root, y entonces defines aquí lo que sería el index, ¿vale? Aquí puedes llamarlo index, que sería el index de lo que sería tu web, básicamente, ¿vale? O simplemente dejarlo así, ¿vale? Entonces, con este decorador, este se llama decorador con el at aquí, lo que haces es definir cómo se va a llamar digamos, tu endpoint, ¿vale? Entonces, dentro del endpoint, lo que tienes que hacer es definir una función, ¿vale? Entonces, tú coges y dices define, por ejemplo, y vamos a llamar a esta función home, ¿vale? Estas son las funciones en Python. A lo mejor has visto, supongo que habrás visto algo de cómo hacer una función. Entonces, vamos a hacer una función súper sencillita de que te retorne simplemente un mensaje de saludo, ¿vale? Hi, home, ¿vale? Entonces, esto sería una pequeña aplicación. Entonces, vamos a simplemente a correr este pequeño código, ¿vale? Para que tú veas cómo funciona. Entonces, vamos a abrir un terminal aquí debajo, ¿vale? Y entonces, aquí ya, si pones dir, pues te aparece el archivo que hemos creado, ¿vale? Que es api.py, que es este que estamos escribiendo aquí. Entonces, yo le voy a poner Python api.py, ¿vale? Y entonces esto lo que va a hacer es correr esa aplicación, ¿vale? Y lo va a correr aquí, en esta URL. Esto sería el servidor local y este 5000 es el puerto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, lo quieres de alguna manera poner realmente online, hacer un deployment online, pues obviamente tendrías que cambiar esto porque esto es simplemente para el servidor local. Pero bueno, para el caso yo creo que es suficiente. Entonces yo ahora, si clico aquí, me abre el navegador y, ¿ves? Me pone hi home, ¿ves? Entonces aquí te pone la URL, que es lo que ha definido. Entonces tú aquí puedes ya de alguna manera decidir cómo lo que quieres. Pues si pones hi Juan, pues te vuelve a correr el código. Entonces yo, si refresco, pues te pone aquí hi Juan, ¿vale? Vamos a definir ahora otro endpoint. Pues otro que vamos a llamarlo, por ejemplo, app root. Lo vamos a llamar, por ejemplo, Miguel, ¿vale? En vez de que esté vacío, el que sería el index, vamos a definir uno que se llame Miguel, ¿vale? Entonces, aquí tienes que definir otra vez lo mismo de antes. Tienes que definir la función. Obviamente, este ejemplo es con una función súper simple, pero es para ver cómo se desarrollaría la API. No queremos hacer nada súper complejo. Entonces, vamos a poner otro nombre a esta función. Si pones el mismo nombre a dos funciones, se queja. No te dejaría correr, ¿vale? Entonces, tienes que poner otro nombre diferente y le vamos a poner a este, por ejemplo, pues que diga hi Miguel, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora, esto lo tengo que volver a correr aquí. Entonces, si vuelvo otra vez al navegador, pues si refresco, me sigue diciendo hi Juan, porque sigues todavía en el index, pero si ahora aquí le añado Miguel, ¿vale? Pues aquí ya me pone lo que le he puesto antes, ¿vale? Si pongo un 3 aquí y voy y refresco otra vez, pues me dice hi Miguel 3, ¿vale? Entonces, eso sería básicamente súper básico, ¿vale? Pero ahora vamos a suponer que en tu API quieres hacer algo un pelín más complejo, ¿vale? Digamos que quieres hacer una API en la cual tú, en la URL, aquí, le pongas dos variables y te diga como salida, en vez de hi Miguel, te diga la suma de esas dos variables, ¿vale? O sea, vamos a hacer lo que en vez de poner aquí Miguel, que pongamos variable 1 igual a 5 y variable 2 igual a 3, todo aquí, y entonces que aquí nos ponga un 8, ¿vale? Para, digamos, sería una API muy sencilla. Obviamente nadie pagaría por acceder a esa API, pero es simplemente para hacernos una idea de cómo funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Sería básicamente definir de nuevo con el decorador. Voy a llamar a este endpoint, lo voy a llamar add, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí le tienes que definir un método, ¿vale? Esto es lo que te explicaba un poco antes, porque si queremos que vaya en la URL, tenemos que poner que el método sea get, ¿vale? Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí. Si quisiéramos que la información fuera, digamos, dentro de lo que es en el cuerpo del código, pondríamos aquí post, así, ¿vale? Pero como lo que queremos es que vaya en la URL, pues le vamos a poner method igual a get, ¿vale? En principio, si queremos que sea súper seguro, es más seguro
hacerlo del modo post, porque va todo de alguna manera en el código. Pero bueno, con el comando get también puedes hacer lo que se llaman la API keys, digamos, ajustarle con una API key para que solo tú, si sabes la contraseña, tengas acceso a la API, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Ahora vamos a hacer algo sencillito. Entonces vamos a definir la función. Hacemos otra vez lo mismo, ¿vale? Voy a definir la función div vamos a llamar a la función, por ejemplo, addValues, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner, de alguna manera, necesitas dos parámetros, ¿vale? Necesitas un parámetro value1 y un parámetro value2, ¿vale? Entonces, lo que quieres es que al final el resultado sea la suma de value1 más value2, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Resultado igual a value1 plus value2. ¿Okay? Entonces, eso sería básicamente cómo sería. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué te salen estas rayitas aquí debajo? Lo que está diciendo es, vale, muy bien, pero no me has especificado lo que es value1 y value2. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es definir estos dos parámetros. Entonces, como lo que queremos es que vaya en la URL, pues lo tienes que hacer con una notación específica que es propia de Python, cuando usas Flash, que se llama args.get. Y entonces tú aquí le llamas value1, ¿vale? Como valor 1, ¿vale? Y entonces le dices que sea, por ejemplo, un float. Sabes que puede ser tipo integer, que puede ser float, que puede ser un string. En nuestro caso vamos a ponerle que sea un float, ¿vale? Y aquí ahora se me está quejando request, y esto es porque al importar Flask no hemos importado request aquí, ¿vale? Entonces una vez que lo pongo, pues ya me permite de alguna manera implementarlo aquí, ¿vale? Y entonces para la variable 2, pues otra vez lo mismo, ¿vale? Le pongo request.args.get y le pongo aquí value 2, le pongo aquí type igual a float, ¿vale? Y entonces aquí, ahora ya, si ves, no se me queja, no hay ningún, me dice que hay un warning y básicamente, bueno, es relativo a que me dice que no puede importar Flask, pero vamos, podemos ignorar porque en realidad sí que está en el environment correcto, no nos va a causar ningún tipo de problema. Entonces ahora, pues lo que tengo que hacer es, ya tengo definido el primer valor, tengo definido el segundo y tengo definido lo que quiero que me despliegue en pantalla, que sería el resultado. Entonces simplemente, ahora lo que tienes que hacer es un return, siguiendo el ejemplo de los otros endpoints, y le digo return, digo string, y le voy a poner que sea result. ¿Vale? Si pusiéramos solo result se quejaría, entonces lo que le digo es, bueno, pues es un string y que me lo despliegue ahí, ya está. ¿Vale? Entonces, en principio, con esto ya estaríamos, ¿vale? Ahora voy a correr de nuevo la aplicación, a ver si está quejando por algo. Vale, es porque no tengo activado el entorno con la librería Flask, ¿vale? En principio ahora tendría que correr. De nuevo ejecuto, a ver, method. Es porque, a ver, algo falta. Un segundito. Got an expected keyword argument method. Porque creo que es methods en plural, ¿vale? Entonces no entiende qué es lo que le estoy diciendo. Ahora debería funcionar. Ahí está, ¿vale? Entonces ya tenemos la API corriendo. De nuevo, vuelvo al navegador de antes y ahora, pues si ponemos simplemente el index, me sigue desplegando lo de antes, como debe ser. Si le pongo Miguel, me sigue desplegando lo que hemos puesto antes. Y ahora es cuando voy a hacer la llamada a la API que hace la suma de dos parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que poner? Lo primero que tengo que poner es el parámetro add, ¿vale? Digamos, el endpoint, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en realidad, lo que tengo que decirle, además de poner el add, es cuál es el valor 1 y cuál es el valor 2. ¿Vale? Entonces, normalmente la notación es así. Tú pones una interrogación aquí, ¿vale? Entonces pones value 1 igual a tanto and value 2 igual a tanto, ¿vale? Entonces yo ahora, si por ejemplo le pongo aquí 6 y value 2 igual a 4 y lo ejecuto, pues ves, te pone aquí el valor,
¿vale? Entonces, bueno, pues es una cosita como muy sencilla. Aquí puedes ponerle lo que quieras, obviamente, y te va a ir sacando el valor. Entonces yo ahora, pues podría simplemente, hombre, no tendría sentido, porque obviamente si quieres hacer una operación tan sencilla, pues lo incluyes en el código y ya está. Pero imagínate que fuera algo más complejo, ¿vale? Y que no te interesara a ti realmente meter toda esa historia en tu código, pues entonces podrías simplemente llamar a esta API y simplemente en tu código modificar los valores de aquí y simplemente estar recogiendo los datos que ofrece como output la API, ¿vale? Entonces, básicamente eso sería. Bueno, y eso sería el ejemplo así de una cosita muy sencilla, una API muy sencilla y es lo que te digo. Bueno, a partir de ahí ya hacer cosas más complejas y tal, ya está en tu mano, pero bueno, es un poco cómo funciona. No sé qué te parece. ¿Te ha parecido fácil, difícil o cómo lo has visto? No, no, súper, digo, lo explicaste súper bien, Ujú. y la verdad que estaba buenísimo porque la verdad que hay mucho para poder aplicar y para poder arrancar con todo esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un lindo camino. ¿Has, em- Este, has- has empezado a hacer algo con Python o has empezado a desarrollar así tus cositas o cómo vas con el tema de los cursitos y todo? Bien, vengo Sí. bien. Ujú, Con Python sí, no, no había visto todavía esta cuestión por ejemplo, de invocar con AppRoot y todo eso. ujú, ujú. Muy interesante y muy bueno el tema de cómo llamar a otra API también, ¿no? Claro, claro, Este, claro. Ujú. Sí, después, eh, después quedará para otro momento también ver cuestiones de SOAP y REST. sí, claro, exacto. Interesante. Claro. Esto es el ejemplo Pero, más sencillo, pero pero claro, para arrancar me parece que está muy bueno esto, internalizarlo, interiorizarlo y después seguir con otras cosas más. claro, sobre todo a nivel de código, pues yo creo que está bien verlo así. Y luego ya, Sí, como bien dices, ya puedes empezar a hacer compute, puedes hacer cosas más complejas, puedes empezar a interaccionar con bases de datos, ¿sabes? Empezar a meter nuevas líneas en una base de datos que a lo mejor esté hospedada en AWS o a remover bases de datos o modificar, en fin, que claro, tiene un potencial brutal. Pero sí, no sé, y por ejemplo, a nivel de fútbol, pues por ejemplo, a mí pues me ha servido para hacer la web entera, porque claro, si no, imagínate claro, cómo sería, tendría que haber accedido a los datos, que ya sería un volumen brutal, hospedarlos yo en algún sitio, con el consiguiente gasto, probablemente haber pagado por los datos y luego montar tú de alguna manera el chiringuito para que te responda tal y como quieres, mientras que aquí claro. simplemente ajustas en la URL o en el cuerpo de la llamada y ya está. Entonces, bueno, pues es un poco así. Así que nada. No, perfecto. Después, ¿cómo haces, por ejemplo, cuando haces tantas invocaciones de APIs y de golpe, digamos, tenés resultados que no sabes de dónde vienen? ¿Cómo puedes detectar de golpe esa API que se está consultando y que no, por ahí? Bueno, en principio tú lo que haces es peinar de alguna manera el mercado para Sí, ver qué API te interesa a ti manejar. Entonces, si a ti tú quieres hacer una API que te dé imágenes de coches y tal, pues ya lo que haces es buscar, claro, claro, entonces haces un filtro previo. ¿Sabes? Tú no te pones a invocar APIs así a lo loco. Tú lo que haces es no, tal, básicamente buscar, hay un montón de oferta en el mercado y lo que haces es buscar una API que realmente se ajuste a lo que a ti te resulta necesario. Luego hay una cosa que es muy importante en las APIs, porque hay algunas APIs que están en el mercado, pero no están bien documentadas. Entonces, para que una API, digamos, sea funcional y para que tú una API realmente puedas utilizarla y puedas llegarla a entender bien, tú necesitas, o sea, la documentación es fundamental. ¿Sabes? O sea, sí, porque la API te va a decir qué tipo de, por ejemplo, qué endpoint tienes que poner aquí si lo que te interesa son los goles a favor o los goles en contra. Y eso está al final en la documentación. Entonces, mucha gente a lo mejor crea APIs que a lo mejor tienen un gran valor intrínseco porque dan un montón de información, pero no las documenta bien. Entonces, con una API que no está bien documentada, no llegas a ningún lado, porque entonces, pues es lo que te digo, en este ejemplo de aquí, de la API de fútbol, pues fíjate, aquí, bueno, ahora
no sé, no sé exactamente dónde está, pero vamos, tienes la API totalmente documentada para que tú entiendas para cada endpoint qué es lo que te está ofreciendo, ¿sabes? Entonces, básicamente eso es fundamental. Entonces, para responder a tu pregunta, primero tienes que peinar un poco el mercado y después realmente mirar cuál es la que te interesa y cuál está bien documentada y que se ajuste un poco a tus necesidades. Bien. Así que nada, muy bien. Pues nada, oye, que si quieres otro día podemos hacer otra sesioncita así de algo que te interese y que yo te pueda echar una mano. Y nada, te animo a, no sé, a ponerte manos a la obra en cualquier momento. Te instalas Visual Studio Code simplemente y empezar a hacer tus cositas. Yo creo que es como más se aprende, ¿sabes? O sea, es como tus pequeños proyectitos, ¿sabes? Tu pequeña historia que digas, bueno, esto a lo mejor no va a revolucionar el mundo, pero a mí me va a servir y entonces vas a ir evolucionando y vas a ir viendo que cada vez vas haciendo un poco cosas más complejas. Y a mí es que me parece además súper bonito porque ver cómo va evolucionando tu programa y cómo va evolucionando lo que vas desarrollando me parece una cosa súper interesante. Así que nada. Totalmente. Muy bien. Bueno, muy bien, Juan. Pues si quieres cerramos aquí la sesión, si te parece bien, ¿vale? Excelente. Dale. Y ya vamos organizando para un próximo encuentro. Exacto, hacemos eso entonces, ¿vale? Excelente. Muy bien, tío. Venga, pues nada, un abrazo Bueno, y hablamos, ¿vale? gracias. Un Venga, abrazo. hasta luego, un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.